glorificando. Él es el que se merece toda la gloria, el que se merece toda la honra, el que se merece toda la alabanza, el que se merece que nosotros le aplaudamos, que nos postremos delante de su presencia, que le rindamos adoración. Amén. Gloria a Dios. Sí, bueno, vamos con esta palabra. Bueno, vamos a saludar también a hermanos que nos están viendo en la plataforma y vamos a enviarle un fuerte abrazo a mi hermana, mi amada hermana Rosemary. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi amada hermana. ¿De qué país? ¿De qué país? El Señor es perfecto. ¿De qué país? Está desde Venezuela. Ya. Está desde el estado Anzoátegui, en esas hermosas playas. Está allá nuestra hermanita Rosemary, maravillosa ciudad. Una de mis ciudades favoritas de Venezuela por esas hermosas playas que hay ahí. Tremendo. El Señor hizo una obra en nuestro país. Inmenso, gracias al Señor. Pero mis amados hermanos, en esta tarde, como siempre digo, cada vez que me toca predicar, ¿cómo me siento, mi amado? Cada vez que me toca predicar, siempre es lo mismo, porque tiene que ser así. Siempre le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué quieres que predique? ¿Qué necesitamos tus hijos? Aleluya. Lo necesitamos, aunque yo vaya a traer la palabra, porque también los que nos montamos aquí necesitamos una palabra. Los que nos montamos aquí, el Señor nos habla primeramente a nosotros y trata con nosotros primeramente, para luego entonces poder derramar esa unción en el pueblo. Entonces le decía, Espíritu Santo, ¿qué necesitan mis hermanos? ¿Qué necesitan tus hijos, tu pueblo? Para llevar, y eso se lo decía hace 3 días, pero bueno, Él habla cuando Él quiere hablar. Sí, y yo me asombro del Espíritu Santo, porque sabe que iba caminando esta mañana, iba hacia la feria. Yo vivo en la estación Carlos Valdovido, y iba hasta Camino Agrícola, otra estación, y caminé hasta allá, porque me gusta caminar. Y cuando iba, el Espíritu Santo me hablaba. Yo no sé si a usted el Espíritu Santo le habla. Sí, amén. A mí me habla y me daba la palabra y me hacía recordar algo que no les voy a decir. Y yo decía, wow, Señor, qué maravilloso es el Espíritu Santo. Cada vez me asombra más el Espíritu Santo. Y hoy más que nunca agradecida con el Señor. Antes de ir a la palabra, quiero dar un testimonio, porque dice la palabra del Señor que cuando recibamos un milagro, yo quiero dar un testimonio de un milagro, porque es un milagro, no hay ninguna duda. Dice la Biblia que vengamos a la gran congregación. Amén. Y demos testimonio. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado. Así que antes de ir a la palabra, quiero dar este pequeño testimonio, pero para mí grande. De verdad que mi corazón en estos días ha estado tan gozoso, tan agradecida del Señor. Yo no sé si te ha pasado 14 años orando por una petición. Aleluya. 14 años orando por una petición. Estaba 14 años doblando rodillas, 14 años ayunando. Y tengo 4 años haciendo el ayuno de Daniel. Son 21 días de ayuno. Hoy, para la gloria de Dios, este año ya comenzamos. Este es el segundo día de ayuno. Un ayuno hasta las 3 de la tarde y luego soltarlo como indica el libro de Daniel 10. Y 14 años ayunando, doblando rodillas, clamándole al Señor. Y resulta de repente, ¿se acuerda que yo prediqué hace como, no muchos no estaban, nada más estaban la hermanita Carmen, la hermanita Rosita, el hermanito Lonel y su hermosa hija, que vinimos a una vigilia, y yo prediqué de los de repente de Dios. Sí, los de repente de Dios. Y eso sucedió el 30 de diciembre. Un de repente de Dios. Cuando la ciencia decía en 14 años no se puede. Cuando los médicos decían no se puede. Cuando todo decía que era imposible.
Viene un de repente de Dios Sí, Señor. y trajo el milagro que por 14 años había estado orando y clamando. Por 14 años escuché y vi a mi hija todos los meses llorar y caer en depresión. Todos los meses por 14 años vi a mi hija llorando en depresión cuando le venía la menstruación, porque los médicos decían que ella era estéril. Pero cada vez que ella decía era estéril, y hace 15 días yo todavía le dije, mami, yo estoy orando por ti porque el Señor va a hacer el milagro. Me dijo, mami, no sigas orando por mí. Ya no hace falta porque yo soy estéril. Ya yo no voy a salir embarazada. Yo tengo 41 años. Ya no. Y yo le dije, pues sí. Y llamé a mi pastor y le hice un comentario. Él me dio una palabra. Se fue para que él la confirmara. Me dijo, y él me contó una historia de una amiga de él. Y que él, cuando eso sucedió, le dijo a esa persona, que yo no sé quién es, vas a ver que antes del 31 de diciembre vas a recibir eso que estás pidiendo. Aleluya. Y yo tomé esa palabra, pero no sabía por qué la había tomado. Y el 30 de diciembre vine al servicio de oración sin saber nada. Y cuando regresé a mi casa, que era 30 de diciembre, consigo una caja encima del mesón de la cocina de mi casa y me dicen, te traje un regalo. Y cuando abrí la caja, era un ecograma, una prueba de embarazo y 3 pares de medias que decían, prepárate abuela en el 2026 porque esto es Dios. Y solamente lo puedo hacer. ¿Sabes por qué solamente Dios? Porque por 11 años tuvo el tratamiento, los mejores tratamientos. Y los médicos decían que solamente le podía ayudar una operación que para entonces, cuando ella y quien era su esposo deciden irse a los Estados Unidos, era porque decían que solamente una operación que en ese momento costaba $10,000, que no los teníamos $10,000, para ver si podía salir embarazada. Era el último recurso. Y resulta que tiene 3 años aquí en Chile, sin tratamiento. Para que no haya duda que fue un milagro, y sale embarazada. O sea, solamente eso lo puede hacer nuestro Dios. Por eso donde me pare tengo que dar la gloria. Donde me pare tengo que darle la gloria a Dios y las gracias. Porque eso es un milagro. Y solamente lo pudo hacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único Dios vivo y verdadero, todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Y decía yo en la prédica del día 2, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. No hay nada imposible para Dios. Cuando la ciencia, cuando los hombres dicen que no hay nada que hacer, Dios se glorifica. Y en las circunstancias peores, para que nadie diga, fue por mí, yo lo hice. Fue por un tratamiento, fue la ciencia, fueron los médicos, no, porque hacían 3 años que está aquí, no se hace tratamiento. Un milagro que solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. O sea que voy a ser abuela otra vez. y eso revolucionó mi familia. Todos lloramos, todos reímos. De verdad que yo no sabía que estaban grabando ni el video, la cosa más horrorosa del mundo, mi estación. Solamente pude decir, gracias Señor. Fueron mis únicas palabras y ponerme a llorar. Entonces, ¿quién lo hizo, mi hermano? Cristo solamente. Amén. Gloria a Dios. Alabo y bendigo su nombre con este testimonio. Queridos hermanos, cada vez que usted reciba un milagro, usted tiene que contarlo. Usted tiene que darle la gloria a Dios. No nos podemos quedar callados. Bueno, sucedió y sucedió ya. Fue un milagro. No. Tenemos que vociferarlo. Tenemos que decirle al mundo. Tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que cuando te da una promesa, porque Él me había dado una promesa a mí, que en su pueblo no había mujeres estériles, y yo nunca aborté esa promesa. A pesar de lo que decía, yo todavía seguía orando. ¿Amén? Porque es así cuando Dios actúa. Amén. Gloria a Dios. Entonces toda la gloria es para Dios. Yo les pido por favor que pongamos de pie y le demos la gloria a Dios por este milagro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, déjenme decir un aplauso al Señor, que solo es para Él. Y ahora sí, queridos hermanos, vamos a la poderosa palabra del Señor y vamos
ahí, si mi pastora Gladys me ayuda con, ahí usted trajo su Biblia, vamos al libro de Mateo, capítulo 25. Una historia, una parábola que yo creo que todos los que estamos aquí no las conocemos, pero cada vez que el Señor da una palabra, algo nuevo Él va a hablar. Amén, amén. Sí, Su Señor. palabra se renueva, dice que se renueva día a día las misericordias de Él. Y cada vez que un predicador, cada vez que un pastor, un maestro predique una palabra, aunque usted la haya escuchado y la hayamos escuchado muchas veces, siempre el Señor va a hablar algo a su pueblo. Amén. Entonces, vamos a leerla. Y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección y la función del Espíritu Santo de Dios, como debe ser, con reverencia, delante del Dios vivo, y leyendo esta poderosa palabra, este manual de instrucción que es poderosa. Así que yo creo que el Señor merece que leamos su palabra de pie. Ahora, si usted no se puede colocar de pie, no lo haga, pero si puede, no por mí, sino para el Señor, léala de pie. Amén. Y vamos a leerla en el nombre de Jesús. Y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas pidieron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por su palabra, Señor. Oh Padre, le damos gracias, mi Dios, y bendecimos su palabra. Y en este momento, Espíritu Santo de Dios, tome el control, Señor, de todos mis hermanos que están en este lugar y los que están en la plataforma, Espíritu Santo. Sea usted abriendo, Señor, los oídos espirituales, Señor, para que podamos escuchar, Señor, no mi voz, sino la suya, Señor, a través de mis labios. Pase carbones encendidos, Señor, ahora que yo voy a disertar su palabra, Señor, para que no sea yo hablando, sino sea usted, Espíritu Santo, usando esta sierva, esta vasija. Eso es lo que soy, una sierva, Señor. En el poderoso nombre de Jesús le doy toda la gloria y la honra, y le pido que se lleve todo espíritu de distracción en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Y esta preciosa parábola de las 10 vírgenes, donde podemos ver que únicamente el Padre sabe cuándo regresará el Señor. Amén. En este versículo siempre nos recuerdan, amén, y considera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que esta parábola nos enseña. A lo largo de la historia, mi querido hermano, sé que algunos creyentes han intentado descifrar el día y la hora, y de una manera hasta jactanciosa y de prepotencia y orgullo
también como dice que ni el día ni la hora nadie lo sabrá, se ponen entonces a decir que bueno, el día y la hora no, pero el año. Y comienzan a especular que aunque no sepan el día y la hora, pero pueden descifrar el año. Y hemos visto muchos que se han puesto a descifrar que en el 2000 tanto es la venida del Señor Jesús. Pero la palabra es clara cuando dice que ni aún el Señor, nadie, solamente el Padre sabe el día y la hora de la venida de Jesús. Amén. Pero aquí, como también habla el libro de Mateos, capítulo 24, versículo 36, y en Marcos 13, versículo 32, Jesús declara explícitamente que nadie, solo el Padre conoce los tiempos y su venida, la segunda venida. Amén. Y quiero hablar un poco de lo que es esta parábola y qué significa la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Y les quiero leer algo aquí. Era una costumbre entre los judíos que el esposo llegara por la noche a la casa de su prometida. Amén. Y ahí en la casa donde las doncellas de honor la estaban atendiendo, o sea, la estaban preparando para la boda. Pero era una costumbre judía que el esposo llegara a esa casa. No veía a la novia, pero el llegar a la casa para anunciar que ya iba de allí donde la estaban ataviando como novia, para la casa donde se iba a celebrar la boda. Iba a anunciar que ya estaba allí. Y lo más curioso, que cuando se anunciaba que el esposo estaba a punto de llegar, estas damas de honor salían con las lámparas. Acuérdense que no había, en las calles no había electricidad, estaba todo oscuro y era de noche. Entonces estas damas de honor salían con las lámparas encendidas, bailando y saltando delante del novio, alumbrándole el camino que él iba a recorrer, porque era toda una tradición, el camino que él iba a recorrer para llegar a la casa donde se iba a efectuar la boda. Y con estas lámparas ellas le alumbraban y brincaban y daban vueltas las damas de honor, hasta que el novio llegaba a la casa donde se iba a celebrar el matrimonio. Amén, la celebración. Allí en esa casa donde iba a ser, por decir, porque no había iglesia, sino siempre en una casa, generalmente la casa entonces de la familia ya del novio, porque acuérdense que ya la novia iba a ir a ser parte de la familia del novio, iba a dejar su familia. Y en la Biblia se utiliza la imagen de la boda como símbolo de la venida del Señor. Amén. En las bodas judías se anunciaba la llegada del esposo a la casa de la prometida. Las bodas, las damas salían a celebrar, se solían celebrar por la noche, y las lámparas se encendían al anochecer. O sea, en todo el día no se encendían, sino hasta el anochecer. Por tanto, las 10 vírgenes esperaban la llegada del esposo antes de la medianoche. Amén. Por eso no sabemos el momento en que se producirá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque esta parábola está hablando, nos está hablando de la venida del Señor. Amén. Esta parábola nos habla de la venida del Señor, y ya les voy a mostrar que es así. Por eso es que la iglesia debemos prepararnos para ella, para esa venida, para que se produzca cuando venga la segunda venida del Señor. Ahora, y debemos prepararnos, mis amados hermanos, como si supiéramos que el Señor viene hoy. Amén. La iglesia debe estar preparada como si el Señor viniera hoy. Porque así como la Biblia nos enseña que nadie sabe el día ni la hora, nosotros no lo sabemos. Puede ser hoy, puede ser en 10 años, pero debemos vivir preparados como cuerpo de Cristo para que no nos agarre de sorpresa y lamentablemente nos quedemos. Amén. Entonces la iglesia tiene que estar preparada
preparada para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor viene pronto. Ahora veamos qué representan las lámparas. Las lámparas de aceite que utilizaban los judíos en los templos en los tiempos de Jesús se denominaban lámparas herodianas, el nombre del rey Herodes. Amén. Estas lámparas permitían que las personas llevaran su luz por donde quiera que fuesen. Porque vuelvo y les repito, como no había electricidad en ese tiempo, las lámparas eran las que alumbraban. Eran las que alumbraban. Y así debe ser. Y fíjense por qué aquí podemos ver que esta parábola nos está mostrando y enseñando que debemos como iglesia estar preparados para la venida de Cristo. Porque así como esas damas de honor le mostraban el camino, le alumbraban el camino al novio para que llegara a la casa donde se iba a celebrar la boda, así nosotros debemos alumbrar, no con una lámpara, porque hoy en día tenemos electricidad, pero las lámparas deben ser nuestras vidas. Amén. Con nuestras vidas nosotros debemos mostrarle al mundo la venida del Señor Jesucristo, con nuestra vida, con testimonio. Amén. Gloria a Dios. Debemos, con nuestra luz, debemos tener esa luz a donde quiera que nosotros vayamos. Amén. No sé quién predicaba en estos días, creo que era el pastor, y decía que muchas veces es muy bien, muy fácil ser cristianos aquí en la iglesia. Nos abrazamos, le decimos a todo el mundo Dios te bendiga, nos besamos. Es muy fácil ser cristiano aquí. Y allá afuera, ¿cómo nos comportamos en el metro? ¿Cómo nos comportamos con el vecino? ¿Cómo nos comportamos con las personas a nuestro alrededor? Que muchas veces no saben si somos cristianos o no, porque somos incapaces de decirle a un Cristo te ama. Una palabra tan simple, Cristo te ama. Y cuando hay un vecino que de repente escucha, yo sé que en esta iglesia no pasa eso. Pero cuando algún vecino nos escucha decir Dios te bendiga, gloria a Dios, y él es evangélico, porque quizás cuánto tiempo llevamos viviendo ahí no saben que somos evangélicos, porque no nos hemos atrevido a hablarle a alguien. Por eso tenemos que tener nuestras lámparas encendidas. Y esas lámparas se encienden con oración, con ayuno y leyendo la Biblia. Esta palabra es la que nos enseña. Y es la que nos enseña a llenarnos. Amén. Y aunque usted muchas veces diga, pero es que a mí, porque yo lo he escuchado, pastora, es que yo leo y leo la palabra y no se me queda. No entiendo, no importa. Usted cree que no se le quede y no entiende, pero la palabra dice, abre tu boca y yo la llenaré. Cuando el cristiano lee la Biblia a todo el tiempo, porque la palabra la debemos leer, así como desayunamos, almorzamos y cenamos, así debemos de leer la palabra. Cuando usted y yo hacemos eso, ¿usted no le ha pasado que de repente está en un sitio y usted no sabe qué hacer, pero usted empieza a hablar y usted dice, ¿y de dónde me salió a mí esto? Y usted comienza a hablar cosas que en su vida usted había dicho y dice, wow, yo dije esto. Es porque usted está lleno. Pero si usted no come, usted no puede estar lleno. Pero si nosotros comemos día a día, eso está ahí en esa vasija, está llenándose de luz, Entonces cuando la necesite, es el Espíritu Santo el que va a soltar. Por eso nosotros, no es con nuestra fuerza que lo podemos hacer, que con nuestra fuerza no podemos lograr muchas cosas. Por eso es que la iglesia necesita la llenura del Espíritu Santo, y esa llenura se logra, se obtiene de rodillas, mi querido hermano. No hay otra, es doblando rodillas. Y estos días el pastor decía el domingo, no, porque hay hermanos que oran 5 minutos. Yo sé que en esta iglesia, y no lo estoy diciendo sé que aquí hay hombres y mujeres que doblamos rodillas. Sé que aquí hay hombres y mujeres que nos levantamos en la madrugada a orar. Y que no pasamos 5 minutos orando, no, sino que pasamos más.
que estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que tener nuestras lámparas encendidas, amén, y esas lámparas llenas de la luz de Cristo para reflejar su amor a donde quiera que nosotros vayamos, porque nosotros tenemos que ser ese reflejo al mundo. Sí, Señor. Amén. De esa misma manera, llevar esa luz del Evangelio a donde quiera que vayamos, mi querido hermano, porque el mundo está falto de sentir el amor de Cristo. Allá afuera vemos tantas necesidades, no tanta necesidad material, sino espiritual, porque todavía el mundo no ha entendido que cuando llenamos lo espiritual viene lo material. Por eso es que Pablo dice: hermano, yo deseo que prosperes así como prospera tu alma, pero primero tiene que prosperar el alma para que haya una prosperidad material. Amén. Cuando deseo que prosperes así como prospera tu alma, primero tiene que prosperar el alma. Entonces allá afuera hay tanta necesidad espiritual. Y nosotros muchas veces como pueblo, como iglesia, nos quedamos callados. Nos quedamos callados y nos llevamos una palabra al hermano, al vecino, a todo. Yo el 31 de diciembre, mire, y cuando usted hace eso, el Espíritu Santo le respalda. Esté donde esté, el Espíritu Santo le respalda. El 31 de diciembre, nosotros nos fuimos a casa de mi hermano y estaba la familia de la esposa de mi hermano, que nos conocemos toda la vida porque tienen no sé cuántos años de casados, desde que son guaguitos son novios y se casaron y toda su familia estaba allí, y mi familia, que bueno, somos pocos, pero al lado de la iglesia, miren lo que hace el Espíritu Santo. De la casa de él había una iglesia, y cuando yo vi, wow, bueno, yo terminé estar metida en la iglesia hasta 10 para las 12, pero desde que yo llegué, yo comencé a dar la diferencia, porque yo sabía que en ese lugar se iba a tomar licor. Yo no sabía, pero nosotros tampoco podemos darle espalda, porque nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios. Y cuando yo regresé, estaban tomando, pero antes de las 12 de la noche, cuando yo regresé, mientras que ellos tomaban y escuchaban música, yo estaba ahí en ese mismo lugar orando, pero a voz en cuello. ¿Usted sabe lo que es a voz en cuello? A grito, para que se escuchara más mi voz que la música mundana que estaba sonando. Y usted sabe que terminaron haciendo ellos apagándola, y yo en un frente muy grande, la música sonando, ellos bebiendo y yo orando, caminando, levantando las manos, y levantaba y gritaba más. Terminaron apagándola. Y cuando nos fuimos a sentar a la mesa, hubo alguien, porque el Espíritu Santo hasta el mismo Satanás lo manda, el Señor nos reprenda, dijo: un momento, no coman, que ella va a orar. Ni siquiera yo tuve que decir, porque el Espíritu Santo te respalda siempre, que yo tenía que orar para que no me dejara el enemigo de vergüenza, sino que alguien allí dijo: un momento, nadie coma, que ella va a orar. Entonces yo me levanté y oré, porque el Señor respalda cuando sus hijos estamos firmes en su presencia. Entonces la luz de Cristo debe siempre permanecer en nosotros para el mundo, reflejar ese amor de Cristo en nosotros, sin juzgar a las personas. No nos vamos a ganar a la gente allá afuera criticando, ni juzgándolo, ni mandándolos a la séptima paila del infierno. No, los vamos a ganar con amor, abrazándolos, diciéndole: Cristo te ama y yo también. Y la persona queda: pero si esta es la primera vez que me ve, ¿cómo me ama? Sí, ¿sabes por qué te amo? Porque el amor de Dios está en mí, así te amo. Y tú eres hijo de Dios. Pero usted no me ha visto cómo es. Sí, yo te vi, pero no importa. Eres una criatura del Señor y el Señor te ama. Y abrazarlo, aunque sea homosexual. A veces a los homosexuales los vemos así. No. Son criaturas del Señor y no los podemos ganar. El día 2 nos gozábamos con un testimonio aquí de la iglesia Veraca,
del pastor Antonio, que el pastor Hernán le prestó la iglesia para que hicieran la vigilia, y me gozaba con el testimonio. El evangelista que predicó hablaba que por 25 años, mi hermano, 25, ¿no? Por 25 años había sido homosexual, y el Señor lo sacó de ahí. Homosexual, y él decía, mucha gente le critica y dice, a este todavía le queda algo, pero no importa. Un tremendo testimonio. Y él comentaba que en su comuna, cuando él pasaba, todo el mundo le criticaba, todo el mundo le juzgaba, y hoy en día cuando pasa todo el mundo le saluda, todo el mundo lo llama para que ore. Claro. Y por 25 años fue homosexual, es un hombre joven. Y ahora tenía, creo que 14, 15 años sirviéndole al Señor, y el Señor lo está llevando a las naciones a predicar. O sea, lo inmundo, lo menospreciado del mundo, el Señor es lo que escoge para avergonzar a los sabios y sencillos. Amén. Tremendo testimonio de ese varón de Dios. Y tiene una palabra que de verdad, los que nos íbamos a las 2 de la mañana, nos quedamos hasta las 6:30 de la mañana. ¡Wow! Tremendo, tremendo, de verdad que sí. Y eso es reflejar el amor de Cristo. Quien le predicó a esa persona reflejó el amor de Cristo. No vio que él era un homosexual, que se vestía de mujer, dice él. El testimonio era que se vestía de mujer. Y así Cristo lo llamó, y hoy en día está predicando la palabra. Esa persona que le predicó reflejó el amor de Cristo en la vida de esa persona. Y por eso hoy ese varón le está sirviendo al Señor. Amén. Gloria a Dios. De verdad que fue muy bonito escuchar ese testimonio para ver la gloria y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, las vasijas de la parábola eran contenedores que almacenaban aceite de reserva. Amén. Y ser prudente significa estar preparados. Miren lo que significa ser prudentes. Estar preparados para lo inesperado, con una dosis adicional de fe. Estar preparado, eso es ser prudente. Las prudentes estaban preparadas con sus lámparas llenas de aceite, mientras que las insensatas no. Y dice que con una dosis adicional de fe y del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nosotros nada podemos hacer si el Espíritu Santo no habita en nosotros. Y aquí en este momento nadie puede decir que el Espíritu Santo no habita en usted, porque todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Y la palabra nos enseña que en el momento que nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Amén. Si nosotros tenemos, todos los que estamos aquí, tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos activarlo. Amén. Que no se contriste, sino que sienta agrado en vivir en estos templos que somos nosotros. Amén. Y para terminar, porque no es muy larga la enseñanza, en el último versículo, me gusta eso, que algunos han interpretado la expresión ni el día ni la hora, lo decía al comienzo, que podemos descubrir, piensan que podemos descubrir el mes o el año, pero no es correcto, es incorrecto. No podemos estar en eso. Así que, mi querido hermano, me gusta el último versículo cuando el Señor dice: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que el desafío que nos hace es que estemos esperando constantes y anhelosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero siendo prudentes, preparándonos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es doble: prepararnos para su venida, de modo que cuando llegue encuentre una esposa sin mancha y sin arrugas, que somos nosotros, porque la iglesia no son
Son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. Y ahí nosotros es que viene el Señor a buscarnos. Amén. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 27 dice: para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. Mire cómo debemos estar los hijos de Dios, radiante. Lamentablemente encontramos hijos de Dios. Usted le pregunta a mi hermano cómo está, aquí más o menos sobreviviendo, aquí, sí, ajá. Y dice la palabra que radiantes, Sí. radiantes debemos estar. Señor. Amén. Una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Aleluya. Amén. Y eso no quiere decir, mi hermano, que somos perfectos. No, no somos perfectos. Vamos a tener debilidades, vamos a tener tropiezos, vamos a tener caídas, todo sí es verdad. Pero lo importante era como hacía el rey David. Sí, Señor. Que hizo tantas cosas que quizás usted y yo no hemos hecho en la vida. Pero el Señor terminó diciendo que tenía el corazón como el corazón de Dios. Porque a pesar de que fallaba, él iba a la presencia del Señor. Aleluya. Amén. Entonces, esto no quiere decir que nosotros como cristianos somos perfectos. Porque a mí no me venga a decir nadie, mi querido hermano, que usted en un momento no falla. Bueno, no sé usted, pero yo sí fallo. Amén. Yo quizás sí cometo errores. Yo sí quizás muchas veces me equivoco. Pero ¿sabe qué? Cuando me equivoco, ¿sabe lo que? Si a alguien le falto, voy y le digo perdón. Y pido perdón. Y si al Señor me postro. Porque tenemos que ser humildes para reconocer que hemos fallado. Ir a la presencia del Señor. Porque esto que acabamos de leer no significa que somos perfectos. Porque estamos en esta carne. Intachable. Y que actuemos hasta su regreso de tal manera que el reino de Dios se extienda sobre toda la tierra. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser parte de esa extensión de que el reino de Dios se extienda. Aquí dice sobre toda la tierra, pero nosotros estamos aquí en Chile, nosotros estamos aquí en Santiago, en esta comuna de Recoleta o en la comuna que estemos, y allí nosotros tenemos que llevar a que el reino de Dios se extienda, porque por algo Dios nos puso el lugar en donde nos encuentra. Yo he escuchado a muchos extranjeros, yo soy extranjera. Pero si el Señor nos trajo aquí a Chile, es porque aquí nosotros debemos establecer el reino. ¿Cuántas veces quizás muchos de nosotros le pedimos a Dios que nos llevara a las naciones? Ahora estamos aquí, ¿por qué no predicamos? Ay, ay, ay. Uy, 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 me estoy metiendo en lo profundo, pero es el Señor quien está hablando. Amén. En el libro de Lucas capítulo 19, en el versículo 11, nos habla de una parábola de las 10 minas. Con esto voy a terminar. Y nos habla de estar ocupados en los negocios de nuestro Padre. Léanlo en su casa porque es largo y ya debemos. De esas 10 minas. Lucas 19, capítulo 11 al 27. Debemos, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, ocuparnos en los negocios de papá. Y los negocios de papá es ir y predicar la palabra, es ir y visitar al enfermo, es ir a las cárceles, porque el Señor nos ha llamado a eso. Isaías 61, léalo, a qué nos ha llamado el Señor. No, pastor, a mí no me dio ese ministerio. ¿Cree usted? Léalo para que vean a qué nos ha llamado. Isaías 61, ahí lo dice clarito. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. También le voy a dejar 2 citas para que la lea y la estudie en su casa, porque me extendí. Que Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18, y en el libro de Apocalipsis 22, versículo 20. Se lo dejo ahí para que lo estudie en su casa. Amén. Y termino con esto que decía: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, estar atento. Claro. Amén. Velemos, mis amados hermanos. Velemos para que
la venida de nuestro Señor Jesucristo no nos tome por sorpresa. Y Amén. lea esta parábola, porque quizá aquí el tiempo apremia y uno va muy rápido. Claro. Pero léalo en su casa, porque esta parábola no es para allá afuera, esta parábola es para la iglesia, para que nos preparemos para la venida del Señor Jesucristo. Y cuando la lea, pídale al Señor que le dé revelación, que le dé interpretación de esta parábola y de los tiempos. Amén. Para que usted sea parte de esos que cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos encuentre, como le acabo de decir, es los negocios de nuestro Padre. Y eso se llama trabajándole al Señor. Y el Señor nos ha dado un trabajo a cada uno, porque nos ha dotado a todos con dones y talentos. Amén. Y esos dones y talentos no es para que nosotros nos aframos de ellos o no, es para servirle al Señor. Amén. Amén. Y si usted todavía no sabe a qué el Señor lo ha llamado, ore, para que el Señor le revele a qué lo ha llamado, porque estoy más que segura que a todos nos han entregado talentos para servir en el Amén. reino. Así es. Padre, en el nombre de Jesús, Señor vamos a orar Jesús. por esta palabra. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le doy gracias, mi Dios, por su palabra. Gracias, Señor, porque su palabra nos enseña, Amén. porque su palabra es vida, Señor. Sí, Señor. Oh, bendito Rey de Gloria, Dios eterno, Dios altísimo. Mi alma le alaba y le bendice, Señor, y le doy gracias por su palabra, Señor. Ahora, mi Dios de la gloria, mientras que salimos de este lugar y vamos a nuestras casas, sea usted hablando, Señor. Sea usted revelándole a mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Revelando los dones, revelando al que tenga ministerio, revelando su palabra, Señor, para que en este año, Señor, 2026, no sea un dicho más que en este año vamos a hacer o vamos a trabajar, sino que sea verdad. Señor, que nos dispongamos a trabajar en su reino, para que nos dispongamos a trabajar en su obra, pero reconocemos que no es con nuestra fuerza, sino es con su Espíritu Santo, Señor, que va siempre con nosotros. Oh, Señor, le ruego que aquellos que tienen pena de salir a la calle a predicarse a usted, quitando toda pena, todo temor, toda timidez, en el nombre de Jesús, porque sé, Espíritu Santo, que hay gente que tiene temor de salir a predicar, Señor, que tiene miedo del rechazo, pero a usted lo rechazaron, Señor, a usted lo vitupearon, a usted lo clavaron en esa cruz, Señor, y dice su palabra que usted no abrió su boca, fue un madero, Señor, por cada uno de los que estamos en este lugar. Así, Espíritu Santo, le rogamos en este momento que sea usted llevándose todo miedo, todo temor, toda timidez de cualquiera de mis hermanos que esté en este lugar y los que nos están viendo en la plataforma, para que podamos salir a predicar su palabra, Señor, a llevar las buenas nuevas de salvación al mundo, en el poderoso nombre de Jesús. Toda la gloria, toda la honra le pertenece solo a usted, mi Dios, y se la damos y cerramos con 3 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que brinde un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Den un aplauso más fuerte para el Rey de Reyes, Señores y Señores. Él se merece toda la alabanza y toda gloria. Como da la palabra, velando, y hay que velar. No tenemos que descuidarlo jamás en este tiempo. A veces el enemigo quiere sacar la bendición para que lo descuidemos y andemos en otras cosas. No, hermano, manténgase firme, fuerte. Todos los días, como hablar la palabra, leyendo la Biblia, orando, buscando el Señor, y eso lo da fuerza. ¿Amén? Dios te bendiga, hermano José Luis. Estás, además, este hermanito que llegó el miércoles, así que den un aplauso, ¿no? Para que Dios y compañera Teresita, Dios te bendiga, quiero dar un aviso. Es importante. Mañana tenemos reunión a las 6:30 para que lleguemos cortita la reunión, para que usted llegue temprano a casa. Todos los hermanos que tienen cargo, todos los hermanos que están coordinando y predicando, tienen que estar acá. Ya, a las 6:30 de la mañana, de la tarde.
vamos a hacer algo importante también, que es la ofrenda. Los días van pasando tan rápido, ya nos quedan pocos meses para bailar cueca, como entonces, no somos chilenos, si nosotros bailamos cueca, ya no nos queda nada, estamos a 9. Pero va pasando rápido los días. Entonces, ya viene el 15, tenemos que cubrir el arriendo, vamos a orar para que si el Señor toca su corazón, podamos bendecir. Y también le decimos a nuestros hermanos que están en la plataforma que pueden depositar a la cuenta de la tesorera, y pronto estará colocando la doctora Clary, y usted siente en su corazón hacer un depósito para poder cubrir para los gastos. Tenemos acá un gasto bien grande. El domingo tenemos que hacer la platita para pagar la cuenta de la energía de la luz. Está la cuenta de la. Antiguamente los hermanos decían, debe la cuenta. Se la pasaba. Pero acá está la cuenta, entonces el domingo vamos a pedir a un voluntario, hermano, que quiera ayudar. Oramos por esta ofrenda. Padre, yo te doy gracias porque nos permites, Señor.